Guillermo asume las responsabilidades del ducado de Cornualles. Catalina, junto a él, nuestros nuevos príncipes de Gales, sigue inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, contribuyendo a centralizar lo marginal. Nadie podría haberlo previsto, pero el rey Carlos acaba de anunciar su abdicación del trono. Esta noticia fue una bomba y muchos se preguntaron si se trataba de una broma real, un error o un rumor, ya que era demasiado impactante para ser verdad. Durante más de 7 décadas, Carlos esperó pacientemente para arrebatarle el trono a su madre, pero cuando llegó el momento, decidió dimitir, nombrando a Guillermo y Catalina como el futuro de la nación. ¿Qué pudo haber sucedido tras bambalinas para llevar a esta impactante decisión? Sigue leyendo para descubrir la verdadera historia tras la abdicación del rey Carlos. El rey Carlos se despide de la monarquía en su discurso final. Abdico. Estas fueron las palabras que conmocionaron a todos los presentes, pegados a sus pantallas, viendo el último discurso del rey Carlos a la nación. Fue esta la última declaración del rey Carlos como monarca. Los espectadores apenas podían creerlo, pero lo habían oído con sus propios oídos. Pero entonces, la verdad detrás de esta decisión empezó a cobrar sentido. El rey Carlos ascendió al trono en septiembre de 2022, poco después del fallecimiento de su querida madre, la reina Isabel II. El Palacio de Buckingham anunció el fallecimiento de su majestad, la reina Isabel II, quien gobernó desde los 25 años y falleció a los 96. La reina Isabel fue la monarca con más años de servicio en la historia británica, manteniendo el poder hasta su último aliento. Sirvió a la monarquía británica con compasión, dignidad y una fuerza inquebrantable. Incluso en su fragilidad, se mantuvo firme cumpliendo con sus deberes reales hasta su último aliento. La reina Isabel defendió la monarquía con una gracia casi insuperable. Carlos y Camila esperaron pacientemente a que les pasaran las riendas del poder, pero esto no ocurrió hasta que Carlos cumplió 73 años tras 71 largos años de espera. Era un tiempo extraordinario para ser rey, pero Carlos no tuvo más remedio que esperar. Cuando finalmente portó la corona, se convirtió en el monarca de mayor edad en ascender al trono británico. Aunque Carlos comenzó su reinado en la vejez, este momento se sintió como un sueño largamente esperado hecho realidad. Sin embargo, muchos creyeron que la espera de Carlos fue más que una coincidencia, que fue una forma de justicia por haber herido a la princesa Diana. Algunos incluso dijeron que la demora fue la forma en que el cielo los hizo enfrentar a él y a Camila, lo que una vez le hicieron sufrir a otro. Pero lo peor no fue la larga espera, sino lo que siguió después de que finalmente se convirtiera en rey. Apenas 2 años después de ascender al trono, una serie de desgracias comenzaron a desatarse en la familia real, desde problemas de salud, tensiones políticas y escándalos inesperados que casi la destrozaron. Muchos murmuraban que el espíritu de la difunta princesa Diana aún rondaba inquieto y vigilante en el palacio de Buckingham, dispuesto a atormentar el reinado del rey Carlos. Pero ¿cuánto de cierto es esto? Sigue atento pues, la historia apenas comienza. En enero de 2024, apenas 4 meses después de la coronación del rey Carlos III, el palacio de Buckingham anunció que al rey se le había diagnosticado una enfermedad benigna
y que se estaba sometiendo a un procedimiento que, según se dice, es común en miles de hombres cada año. Al principio, el anuncio fue vago. Parecía que el palacio intentaba ocultar al público lo que realmente estaba sucediendo. Finalmente, se supo que el rey Carlos había buscado tratamiento para una próstata agrandada. Informes posteriores sugirieron que el público podría no haber sabido nunca de su condición de no ser por las complicaciones posteriores que lo obligaron a abandonar el Palacio de Buckingham por un tiempo. Dado que la gente iba a hacer preguntas sobre su repentina ausencia, el palacio no tuvo más remedio que hacer pública la situación. Tras la revelación de los problemas de salud del rey, también se añadió que el rey Carlos iba a retirarse de sus funciones públicas para centrarse en su salud, ya que era la prioridad de la nación. Después de todo, solo un rey sano podía liderar un reino fuerte. Muchos quedaron impactados por este anuncio, sobre todo porque su reinado apenas comenzaba. El público le envió sus condolencias, buenos deseos y oraciones, con la esperanza de verlo pronto de nuevo en pie, dado que el rey Carlos se ausentaba por un tiempo. Las riendas del poder pasaron naturalmente al príncipe Guillermo heredero al trono, quien debía continuar con las responsabilidades de su padre y mantener la presencia de la familia en la vida pública. Sin embargo, algo inesperado impidió que Guillermo asumiera plenamente el papel. El príncipe Guillermo no pudo asumir plenamente el puesto de su padre porque su esposa, la princesa Catalina, también atravesaba por problemas de salud. El mismo día que se hizo público el diagnóstico del rey, el Palacio de Kensington anunció que Catalina se había sometido a una cirugía abdominal y se estaba recuperando. Hoy, la princesa Catalina de Gran Bretaña se encuentra hospitalizada tras la cirugía abdominal. Guillermo, conocido por ser un esposo y padre profundamente dedicado, decidió permanecer a su lado durante ese difícil periodo. Su decisión impidió que asumiera todas las pesadas responsabilidades del liderazgo mientras su esposa estuviera enferma. Esto dejó gran parte de la carga de trabajo real en manos de la princesa Ana y la reina Camila, quienes eran los dos miembros más veteranos y activos de la familia real en aquel momento. El príncipe Guillermo continuó ocupándose de las responsabilidades que le correspondían, manteniéndose cerca de su familia, compaginando sus compromisos reales con sus preocupaciones personales. Pero mientras el mundo rezaba por la recuperación del rey, otra noticia impactante llegó apenas unas semanas después. En febrero, apenas un mes después del susto de salud, el Palacio de Buckingham emitió otro comunicado que conmocionó al mundo. Al rey Carlos le diagnosticaron cáncer. Noticias de última hora del Palacio de Buckingham. El rey ha sido diagnosticado con cáncer. Fue una bomba. La noticia corrió como la pólvora, con muchas especulaciones. Muchos comenzaron a preguntarse si este sería el principio del fin del reinado del rey Carlos. No era desgarrador que Carlos, quien había esperado 70 años para acceder al trono, se enfrentara ahora a semejante problema de salud en menos de 2 años de reinado. Aunque el palacio no reveló el tipo exacto de cáncer, reveló que se descubrió durante las revisiones médicas relacionadas con su tratamiento de próstata. El comunicado también mencionó que el rey ya había comenzado su tratamiento, pero que continuaría gestionando los asuntos de Estado y los documentos oficiales con normalidad. Esto reveló al público que el rey Carlos no tenía intención de renunciar a su cargo. Mientras pudiera afirmar
y alzar la pluma, seguiría siendo su rey. Recibieron mensajes de apoyo de todo el mundo para el rey Carlos. Se informó que incluso el príncipe Harry voló desde California para ver a su padre preocupado por si le quedaba poco tiempo con él. Mientras tanto, el príncipe William volvió a asumir más responsabilidades cotidianas de la monarquía. Pero poco después, otro golpe golpeó a la familia real. Una noticia que obligó a Guillermo, el futuro rey, a distanciarse de sus crecientes responsabilidades. En marzo de 2024, a la esposa del príncipe, Guillermo Catalina Middleton, también le diagnosticaron cáncer. Aunque no se reveló el tipo exacto, la noticia conmocionó al país. Ocurrió tan solo unas semanas después del diagnóstico del propio rey Carlos, lo que dejó a la Casa Real conmocionada. Dos de los miembros más veteranos de la familia real se enfrentaban simultáneamente a graves problemas de salud. El diagnóstico de Catalina la afectó a ella y a su familia, tanto física como emocionalmente, especialmente al príncipe Guillermo. Le costaba concentrarse en los deberes reales, pues sus pensamientos volvían constantemente a Catalina en casa. Catalina se retiró de la vida pública para concentrarse en su recuperación y Guillermo también se tomó tiempo para apoyarla a ella y a sus hijos. Para la familia Wales, la familia siempre estaba por encima de cualquier deber real. A diferencia de la reina Isabel y el rey Carlos, quienes durante mucho tiempo priorizaron el deber por encima de todo ellos, pusieron a su familia en primer lugar. Este fue uno de los momentos más difíciles para la familia real, pero se mantuvieron unidos, asegurando que la monarquía continuara con normalidad sus asuntos a la espera de buenas noticias. 2 meses después, el público vio al rey Carlos y a la reina Camila asistir a un servicio religioso en la capilla de San Jorge para la celebración del domingo de Pascua. Podemos ver al rey y a la reina llegando a la capilla de San Jorge con su vehículo deteniéndose. La multitud elogió su valentía y determinación para seguir trabajando entre bastidores mientras luchaba contra la enfermedad. Aunque el rey estaba en tratamiento, continuó apareciendo en eventos selectos y cumpliendo con sus deberes oficiales. Fuentes cercanas revelaron posteriormente que Carlos se presentaba principalmente por el bien de Camila. Según se informa ella, no quería que perdieran el control del poder, ni que el príncipe Guillermo asumiera demasiadas responsabilidades reales por temor a que esto hiciera parecer débil a su esposo ante la nación. Durante la crisis de salud de Carlos, Camila también le había aconsejado que no revelara públicamente su estado, creyendo que tal transparencia generaría críticas y perjudicaría su reinado. Su determinación por preservar su posición impulsó a Carlos a seguir trabajando, a mostrar su fuerza incluso cuando su cuerpo le fallaba. Hizo todo lo posible por seguir adelante, pero tras los muros del palacio su salud seguía deteriorándose. Los observadores reales también afirmaron que el diagnóstico de cáncer del rey Carlos no había desaparecido, sino que se estaba controlando cuidadosamente. Esta afirmación resultó ser cierta. A diferencia de Catalina, quien posteriormente informó al público que estaba libre de cáncer y había regresado a sus deberes reales, nunca hubo una declaración similar del rey. No hubo confirmación, sin consuelo. Con el paso del tiempo, las preguntas sobre el estado del rey Carlos se hicieron más fuertes, pero el Palacio de Buckingham permaneció en silencio hasta que el rey Carlos conmocionó al mundo con un discurso que lo cambiaría todo. Cuando Carlos anunció que abdicaba al trono y nombró a su hijo y nuera, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, como el futuro de la nación, fue un momento inesperado.
Fuentes cercanas revelaron posteriormente que la reina Camila no estaba nada contenta con la decisión, pero no podía hacer nada. Había intentado convencer a Carlos de que no hiciera el anuncio, pero él no cambió de opinión. Aunque muchos sabían que el príncipe Guillermo algún día heredaría el trono, al igual que su padre lo había heredado de la reina Isabel II, nadie esperaba que Carlos abdicara. Era impensable que hubiera esperado toda su vida por la corona, solo para renunciar voluntariamente, sin dar ninguna explicación. Sin embargo, el rey Carlos no fue el primer miembro de la realeza en abdicar. Para comprender la trascendencia de esta decisión, debemos recordar a otro rey que cambió el curso de la historia británica con un acto similar: el rey abdicado. Cuando Eduardo Alberto Cristiano Jorge Andrés Patricio David nació en 1894, hijo del duque y la duquesa de York, estaba destinado al trono como hijo mayor del rey Jorge Pinanti y la reina María. Pero el destino cambió debido a una decisión que cambió la monarquía para siempre. A los 16 años, Eduardo fue nombrado príncipe de Gales apenas 7 semanas después de que su padre ascendiera al trono. Los preparativos para su futuro comenzaron de inmediato. Lo retiraron de la carrera naval antes de graduarse y lo enviaron al Magdalene College de Oxford para continuar su educación. Sin embargo, no le interesaban especialmente los estudios académicos. Edward dejó la universidad tras 8 semestres sin obtener un título. Sin embargo, había aprendido a jugar al polo en el club universitario. De joven, Edward sirvió en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y realizó varias misiones en el extranjero en nombre de su padre. Se hizo popular de inmediato, gracias a su encanto, carisma y buen gusto, lo que lo convirtió rápidamente en una de las figuras más admiradas de su época. De princesa del pueblo, Eduardo fue el príncipe del pueblo. Fue adorado en todo el mundo. Era guapo, era carismático. Los medios siempre lo seguían a menudo, elogiando su encanto y su estilo. Para el público, parecía moderno, diferente de la imagen rígida que se tenía de la realeza. Pero después de la guerra, algo cambió en Eduardo. Se volvió inquieto siempre en busca de emociones, yendo de un evento social a otro. Empezó a frecuentar gente que no encajaba del todo en el círculo real. Esto preocupó a sus padres, especialmente al rey Jorge, quien quería que se tomara la vida más en serio. Sin embargo, Eduardo había decidido vivir a su antojo. Ignoró todas las advertencias que se le presentaron. Pasó de una aventura a otra y pronto su vida privada empezó a salir a la luz pública. Una de sus primeras y más problemáticas relaciones fue con una parisina casada llamada Margaret Alibert. Se decía que Eduardo estaba enamorado de ella, pero ese romance se volvió oscuro cuando Margarita disparó a su marido en el Hotel Savoy. La historia causó pánico en palacio y casi manchó el nombre de la familia real. Sin embargo, la familia real trabajó discretamente entre bastidores para mantener el nombre de Eduardo fuera de su juicio por asesinato. Fue un escándalo que la familia real no podía permitirse en aquel momento, ya que él era el futuro rey. Eduardo también estuvo vinculado con Rosemary Levison Gower, a quien finalmente abandonó. Sus romances se multiplicaron después de eso, muchos de ellos con mujeres casadas. Este patrón enfureció a su padre, el rey Jorge Pinto, quien temía que su hijo careciera de la disciplina o el juicio necesarios para gobernar. El rey les dijo en una ocasión a sus consejeros que Eduardo se arruinaría en menos de un año al subir al trono. Con el tiempo,
pareció que no estaba lejos de la verdad. Fuentes cercanas a la realeza también revelaron que el rey Jorge esperaba en secreto que su segundo hijo Alberto pudiera algún día sucederle como rey, ya que Eduardo no mostraba interés en el matrimonio ni en una conducta estable. A pesar de su temeridad, Eduardo era amable y encantador. A menudo llamaba a la esposa de Alberto Isabel, la reina Isabel, como si ya presentiera que su destino la llevaría a la corona. En 1930, el rey Jorge le regaló a Eduardo Fort Belvedere una residencia apartada en Windsor Great Park. Allí Eduardo se rodeó de invitados de moda y continuó sus romances con mujeres casadas. Fue durante una de sus reuniones sociales que conoció a Wallis Simpson, una mujer que cambiaría el curso de su vida y de la monarquía. Quédense con nosotros mientras revelamos más sobre el rey abdicado. Wallis era estadounidense y estaba casada en ese momento con su segundo marido, Ernest Simpson, un empresario británico. Sin embargo, antes de eso había sido esposa de un oficial de la Marina estadounidense, Win Spencer. Desde el momento en que Edward conoció a Wallis, se sintió atraído por ella. Wallis era ingeniosa y segura de sí misma. Parecía diferente a cualquier otra persona de su círculo. Comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos, y pronto su romance se convirtió en tema de rumores en la corte y en círculos gubernamentales. Aunque la prensa británica nunca publicó nada al respecto, el rey Jorge V sospechó de la relación de Eduardo con Wallis, pero Eduardo lo negó insistiendo en que Wallis era solo una amiga. Sin embargo, cuando el rey se enteró de lo contrario, se enfureció y le pidió a Eduardo que terminara la relación, pero este no lo hizo. Incluso llevó a Wallis al palacio, pero el rey Jorge se negó a recibirla y se distanció de su hijo. La ruptura entre padre e hijo se profundizó a medida que Eduardo se volvía más desafiante. Wallis fue acusada de ejercer una influencia indebida sobre él, y muchos en la alta sociedad creían que dominaba todas sus decisiones. La idea de que una divorciada estadounidense con un pasado complejo ejerciera influencia sobre el heredero al trono británico alarmó tanto a la Casa Real como al gobierno. Temían lo que pudiera suceder una vez que Eduardo se convirtiera en rey, y sus temores pronto se hicieron realidad. El 20 de enero de 1936, el rey Jorge V falleció, y Eduardo ascendió al trono como el rey Eduardo Huitos. El rey Jorge pasó junto al santuario, erigido en honor del 1.000.000 de personas que murieron por él. Murió en memoria de ellos. Al día siguiente de su ascensión, apareció con Wallis Simpson, presenciando la proclamación de su ascenso al trono desde una ventana del Palacio de St. James. Este fue un acto que desafió la costumbre. Eduardo también rompió otra tradición de larga data al ordenar que su retrato, oficial en moneda, estuviera orientado en la misma dirección que el de su padre en lugar de la opuesta, ya que quería mostrar su raya al pelo. Estos gestos, aunque pequeños, simbolizaban su desprecio por las convenciones. En cuestión de meses, el comportamiento de Eduardo inquietó a los ministros. Se involucró en asuntos políticos que se suponía debían permanecer fuera del control de la corona. Los funcionarios del gobierno comenzaron a retener documentos confidenciales por temor a que los compartiera descuidadamente con Wallis o sus invitados. La monarquía había entrado en su momento más precario en generaciones,
Pero lo peor estaba por venir. Los funcionarios desconfiaban de Eduardo, sobre todo de los secretos del gobierno. A los pocos meses de asumir el trono, Eduardo dejó claro que quería casarse con Wallis Simpson. Esto fue impactante para todos, pues no esperaban que se casara con una mujer que se había divorciado una vez y buscaba el divorcio de su segundo marido. El primer ministro del Reino Unido y los gobiernos de los dominios se opusieron firmemente al matrimonio. Declararon claramente que una mujer divorciada con dos exmaridos vivos era política y socialmente inaceptable como futura reina consorte. La Iglesia de Inglaterra también se opuso firmemente a la decisión de Eduardo de casarse con la divorciada Wallis, ya que Eduardo era el líder titular de la Iglesia de Inglaterra, que en aquel entonces desaprobaba las segundas nupcias tras el divorcio si la expareja seguía viva. Solicitaron que Eduardo renunciara al trono si deseaba casarse con Wallis Simpson. Eduardo, sin embargo, sugirió que seguiría siendo rey, pero que Simpson no asumiría el título de reina consorte y que sus hijos no heredarían el trono. Muchos miembros de la Iglesia y políticos de alto rango, incluyendo a Winston Churchill, estuvieron de acuerdo con esta idea, pero fue rechazada por el gabinete británico y los gobiernos de los dominios. No estaban dispuestos a cambiar las reglas ni las tradiciones de la monarquía por culpa de Eduardo. Eduardo estaba descontento con la situación y sabía que si se casaba en contra de la voluntad del gobierno, provocaría una crisis, ya que los ministros estaban dispuestos a dimitir. Tras varias conversaciones privadas, Eduardo comunicó al primer ministro Stanley Baldwin que abdicaría si no apoyaban su matrimonio con Simpson. Baldwin le dio tres opciones: casarse en contra del consejo de su ministro y provocar una crisis constitucional, renunciar a la idea de casarse con Wallis o abdicar. Eduardo sopesó las opciones y decidió seguir sus propios deseos. Optó por casarse con Wallis Simpson y firmó la abdicación, declarando que ninguno de sus descendientes ascendería jamás al trono. Cabe destacar que Eduardo reinó solo 326 días y su reinado sigue siendo el más corto de cualquier monarca británico hasta la fecha. Eduardo se casó con Simpson tras formalizarse su divorcio y no tuvieron hijos ni se divorciaron hasta su muerte. Sin embargo, la abdicación de Eduardo convirtió a su hermano menor, el príncipe Alberto Duque de York, padre de Isabel, en el siguiente en la línea de sucesión al trono. Alberto ascendió al trono adoptando el nombre real de Jorge VI, lo que significaba la continuidad con su padre, el rey Jorge V. Esto convirtió a la princesa Isabel en heredera al trono, ya que su padre no tuvo hijos varones. Tras la muerte del rey Jorge VI, Isabel ascendió al trono. Cuando Isabel falleció en 2022, Carlos se convirtió en rey y, al igual que su madre, antes que él, se esperaba que cuando llegara su turno y finalmente falleciera Guillermo, lo sucediera naturalmente. Pero aquí estaba el rey Carlos III abdicando al trono en favor de Guillermo y Catalina. Pero la historia no termina aquí. Sigue viendo cómo revelamos la reacción del príncipe Guillermo ante la abdicación de su padre. El príncipe Guillermo siempre ha estado preparado para asumir el trono. Ha asumido numerosas responsabilidades desde que su padre ascendió al trono, pero también le impactó su anuncio de abdicación. Al preguntársele sobre sus planes para la monarquía, Guillermo expresó su intención de modernizarla. Esto no era del todo nuevo, ya que Guillermo ha expresado a menudo su deseo de modernizar la institución, centrándose más en la heir menor de la familia real.
y menos en la R mayor del sistema real. Esto significó fomentar la inclusión de miembros de la realeza más jóvenes para que asumieran más responsabilidades, ya que creía que entendían mejor cómo conectar con el público. Este fue un cambio para la monarquía, a diferencia de la era tradicional, donde la mayoría de las responsabilidades recaían en miembros de la realeza de mayor rango, mientras que los más jóvenes solían quedar relegados a un segundo plano sin nada importante que hacer. Muchos afirmaron que la propuesta de cambio de Guillermo era una crítica discreta al rey Carlos. Pero era cierto, averigüémoslo. En palabras del propio Guillermo, su objetivo al asumir el trono no es la rebelión, sino la renovación, un cambio del que la gente pueda hablar y del que pueda enorgullecerse. Explicó que busca el progreso del país, no la repetición. No quiere hacer las cosas como siempre se han hecho. Quiere hacer algo que deje una huella duradera. William reflexionó una vez: quiero cuestionar más las cosas. Seguimos teniendo el máximo impacto posible. Si no tienes cuidado, la historia puede ser un peso y un ancla y puedes sentirte asfixiado. Creo que es importante vivir el presente. A diferencia del pasado, cuando la familia real se veía constantemente envuelta en escándalos, Guillermo ha estado trabajando para cambiar los titulares hacia una monarquía más positiva y con visión de futuro. Su plan no es la rebelión, sino la evolución. Un enfoque que demuestra que la familia real puede modernizarse sin perder su dignidad. También se ha informado de que Guillermo no planea mudarse al Palacio de Buckingham a tiempo completo. Su objetivo es que la monarquía tenga un impacto real en la gente, uno que pueden sentir en su vida diaria. Sin embargo, un detalle ha destacado en todos los planes de futuro de Guillermo. No se ha mencionado a la reina Camila, su madrastra. Por su énfasis en los miembros más jóvenes de la realeza, es evidente que Camila no desempeñará un papel activo en el reinado del príncipe Guillermo. Esto no sorprende, dada la historia de Camila con Guillermo y el doloroso papel que desempeñó en la ruptura del matrimonio de sus padres. Aunque han pasado muchos años, se cree que Guillermo aún guarda profundos sentimientos al respecto. Una vez que Guillermo se convierta en rey, Camila pasará discretamente a un segundo plano. Aunque ostentará el título de reina viuda tras la muerte del rey Carlos, no desempeñará un papel activo en la monarquía de Guillermo. Aún así, Camila es conocida por su determinación y se cree que realiza esfuerzos discretos para mantener su influencia en el círculo real. Por ejemplo, cuando Catalina y el rey Carlos enfermaron, Camila dio un paso al frente para demostrar su capacidad. Asumió responsabilidades adicionales, trabajó incansablemente y se hizo visible todo para demostrar que podía seguir sirviendo junto a Guillermo. Algunos dicen que esperaba que él la considerara aún relevante para el futuro de la monarquía, pero los observadores reales afirman que los planes de Guillermo ya estaban decididos desde mucho antes. También se informó que cuando Guillermo compartió con su padre su visión futura de involucrar a la realeza más joven, Camila reaccionó con enojo. Se dice que gritó en señal de desaprobación, oponiéndose a cualquier plan que redujera su papel o asignara sus responsabilidades a las generaciones más jóvenes. Quería mantener su visibilidad y relevancia en la monarquía. Carlos intentó persuadir a Guillermo para que considerara incluir a más miembros de la realeza de mayor edad en sus planes, pero según se dice, Guillermo se mantuvo firme. Esto sorprendió a algunos,
sobre todo porque él y Camila habían mostrado un frente unido a principios de año, cuando él elogió públicamente su dedicación y servicio. Sin embargo, muchos ahora creen que ese momento fue para las apariencias. Tras bambalinas, la postura de Guillermo nunca ha cambiado. Su visión del futuro de la monarquía no incluye a Camila, la mujer a la que aún asocia con la prematura muerte de su madre. Si bien Guillermo y Catalina siguen desempeñando sus funciones como futuros reyes de la nación, es sorprendente pensar que nada de esto habría sido posible si el rey Eduardo Boal no hubiera abdicado al trono hace décadas. Esa única decisión transformó toda la línea sucesoria y allanó el camino para el rey Carlos y, en última instancia, para el propio Guillermo. ¿Qué opinas de la decisión del rey Carlos de abdicar? ¿Cuál crees que es el motivo de esta decisión? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir, suscribirte y ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla. ¿Te gustará?